Si inviertes más de 3.000 euros al mes en anuncios y más del 50% de tus leads no se presentan a llamada, no tienes un problema de tráfico, tienes un problema en el embudo. Y en este vídeo te voy a enseñar el sistema exacto que debes de aplicar en tu proceso comercial para dejar de tirar ese dinero y pasar de una tasa de asistencia del 40% a más del 80% en pocas semanas. Este sistema que te voy a enseñar es el mismo que me ha permitido durante más de 2 años y en más de 5 proyectos tener tasas de asistencia y llamada por encima del 95% con más de 20 llamadas al día. Si no me conoces, mi nombre es Javier y ayudo a empresas a mejorar su tasa de asistencia llamada mediante sistemas de inteligencia artificial. Y por cierto, si quieres tener acceso a esta presentación, a un documento de más de 10 páginas donde tienes exactamente el paso a paso que tienen que seguir tus comerciales para mejorar las tasas de asistencia llamada por lo menos hasta un 40% y además una inteligencia artificial que va a revisar todo tu proceso comercial y te va a decir qué cosas tienes que cambiar, aquí abajo te dejo un enlace para que hagas clic y te los paso. ¿Por qué estás tirando el 40% de tu presupuesto de anuncios? Pues la razón no tiene nada que ver con tu copy, no tiene nada que ver con tus anuncios, ni con los creativos, ni con la landing, ni nada de eso. Tiene que ver exactamente con el sistema que tienes dentro de tu embudo. Y seguramente te suene esta situación. Es que seguramente inviertas 3.000 euros al mes en publicidad o 3.000 dólares, el calendario se te llena de reserva, pero el 50% no aparece a esa llamada, es decir, tienes un 50% de no-show, un 50% de tasa de asistencia, o sea, la mitad de todos los leads se evaporan. Y obviamente esto hace que tu equipo acabe frustrado. Si tu equipo al final se basa en unas comisiones bastante generosas, si el 50% de las oportunidades las estás perdiendo, eso hace que tu equipo esté desmotivado y obviamente cierre menos. Por lo tanto, esto ya sabemos que se llama no-show y lo que realmente te está costando este no-show, si ponemos unos números, vamos a decir, genéricos, en los cuales tienes 100 llamadas agendadas al mes y un ticket medio de 2.500 euros. Esto lo puedes extrapolar también a dólares, porque básicamente funciona igual, son porcentajes. Entonces, por esta parte, nosotros nos podemos encontrar en dos situaciones, ¿vale? Aquí vamos a hablar de lo que sería a nivel potencial, no nos vamos a meter en tasa de cierre, aunque bueno, luego podemos verlo más detallado, aunque tú tienes una situación ahora mismo en la cual tu volumen de show up o tu volumen de asistencia, vamos a dejarlo en que con una tasa actual del 50% de asistencia, a 100 llamadas tendrías 50 llamadas que se te presentan. Por lo tanto, si tienes un ticket medio de 2.500 euros, estaríamos hablando de que la facturación potencial, es decir, que si tú consigues cerrar el 100% de las llamadas que te entran en agenda, estarías alrededor de unos 125.000 euros. Pero ¿qué pasa si esa tasa de asistencia la subes un 30% a nivel neto? Estaríamos hablando de que tendrías una tasa de asistencia del 80%. Por lo tanto, tendrías 80 llamadas efectivas. Esas 80 llamadas efectivas, si consiguiésemos cerrar el 100%, cosa que no pasaría, pero bueno, vamos a imaginarlo, estaríamos hablando de 200.000 euros. Lo que hay una diferencia es 75.000 euros potenciales. O sea, 75.000 euros al mes solo en no-shows a nivel potencial. Pero ¿qué pasa por aquí? Vamos a imaginar varios escenarios. Tú tienes, por ejemplo, una tasa de cierre del 10%. Vamos a decir que tienes una tasa de cierre minúscula. O sea, el 10% prácticamente está por los suelos. Estaríamos hablando de 7.500 euros al mes de diferencia con un sistema que permite mejorar esta asistencia llamada. Luego vamos a ponernos un escenario mediano en el que tienes una tasa de asistencia, de cierre, perdón, del 25%. En este caso estaríamos hablando de 18.750, si no me equivoco. Correcto, 18.750 euros de diferencia respecto al sistema actual con una tasa de no-show del 50% respecto a una tasa de no-show del 20%. Y luego si nos vamos aquí, un escenario en el cual tienes un 50% de cierre, ya estaríamos hablando aquí de 37.500 euros al mes de diferencia. O sea, estamos viendo aquí el impacto que tiene esto y sin tocar lo que sería tu presupuesto de anuncios. No hemos tocado nada. Lo único que estamos haciendo es pasar más personas a llamadas porque vamos a tener un proceso mejor. Ahora bien, hay una creencia que seguramente te está arruinando. ¿Por qué? Porque seguramente creas que tienes un problema de tráfico cuando intentas subir el nivel de facturación de tu empresa mediante llamadas de venta, pero obviamente no lo estás consiguiendo. Y es que muchas veces pensamos que el problema es el tráfico, entonces ponemos el foco en la segmentación, ponemos el foco, por ejemplo, en los creativos o modificamos la oferta 200 veces para ver si así podemos llegar a facturar más. Pero la realidad es que el problema suele estar en el diseño del proceso. ¿Por qué? Porque aquí nadie entra prácticamente. Siempre se suele poner el problema en el tráfico, en modificar y aumentar el volumen creativo, pero nunca se pone el foco donde nadie lo pone, que es en el diseño del proceso, en optimizar este proceso para que de los leads que te llegan
puedas meter más a llamada. Estamos hablando de que tienes un no-show del 20%, seguramente no tengas que ponerle fuego aquí, pero cuando tienes un no-show del 50, 60, 40%, obviamente aquí tienes que poner el foco, no tienes que meter el foco en traer más gente que no te va a entrar la llamada, no tiene ningún tipo de sentido. Además, meter filtros bien sea en el formulario o filtros bien sea en un triaje post-agenda o en un triaje pre-agenda, y luego secuencias de recordatorio multicanal para que si no nos contestan por WhatsApp o por email, se le pueda llamar por teléfono, que obviamente es algo mucho más urgente, y podamos o reagendar o cancelar o confirmar esa cita. Por lo tanto, aquí nos damos cuenta de que tu embudo está perfectamente optimizado para generar reservas y el nuestro está diseñado para generar una única cosa, que son asistencias. Y es que aquí, igual que por ejemplo un setter o un SDR, su métrica, digamos que su KPI son las agendadas o los appointments, o para un closer, por ejemplo, es los cierres, digamos, KPI por el cual se mide el desempeño de esta persona. No hay nadie al que se le mida por las asistencias. Porque, ok, tenemos las agendas, perfecto, tenemos los cierres, ok, pero aquí hay un paso intermedio que son las asistencias. Sin asistencias no hay cierres. Por lo tanto, igual que a un setter o a un SDR se le mide por este KPI, que son por las agendadas, a un closer o una account executive se le mide por este KPI, que son los cierres, tiene que haber una persona que puede ser o un setter o un SDR que se encargue exclusivamente de esta asistencia, que se le mida por ese KPI, la asistencia. Esto, obviamente, a nivel de setter o SDR es más difícil porque tiene que estar trabajando 24/7, como vamos a ir viendo más adelante. Porque, obviamente, tiene que estar atento a los recordatorios, tiene que llamar en el momento en el que una persona no confirma, tiene que estar encima de la persona para poder nutrirla. Entonces, con un setter, con un SDR, obviamente se puede hacer. Pero si quieres que de verdad esto sea efectivo y si quieres de verdad poder llegar a ese potencial 30% de mejora en asistencia llamada, obviamente tienes que tener una persona que esté 24/7, que no cuando llegue el sábado, domingo, viernes o llegue la noche no pueda ponerse en contacto con las personas, porque entonces esto no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, tenemos este KPI de asistencias que puede ser para un setter o un SDR o que lo puede coger también un sistema de inteligencia artificial que no tiene el problema este del 24/7, ya que esto no descansa y trabaja en todo momento. Teniendo claro esto, vamos a ver por qué se produce el no-show. Hay que tener claro exactamente de dónde viene el problema si de verdad queremos solucionarlo. Y lo primero de todo es que no hay fricción en el formulario o en la agenda. Da igual si nosotros agendemos mediante formulario directo o agendemos mediante un setter, un SDR, que vaya directamente a agendar la llamada desde un teléfono o desde una conversación. Pero cualquier persona reserva y no hay un compromiso real, porque el formulario no filtra como tal. Entonces tu calendario se convierte en un campo de no-shows. La solución aquí es filtrar por cualificación o con un triaje post-agenda. ¿Qué quiero decir con todo esto? Pues que tengas una conversación con una persona antes de agendarla para saber si cumple ciertos requisitos, o una vez lo has agendado, que entre una persona para poder meter un triaje post-agenda. Una persona o un sistema de inteligencia artificial que permita hacer esto. Por lo tanto, ahí podemos ya descualificar. Ok, tenemos ciertas personas. A raíz de ciertas personas, ¿unas cualifican? Sí, perfecto, porque pasan a llamada. Que las personas que no cualifican, ¿qué hacemos con ellas? Pues obviamente no las pasamos a llamada. Y aquí te preguntarás, ya, pero es que estoy perdiendo a lo mejor dinero en este caso, porque de estas personas que no paso a llamada pueden entrar. Aquí te voy a hacer una pregunta que quiero que a nivel interno te respondas con bastante sinceridad. Y es que de esas personas que a lo mejor no cumplen los requisitos, como por ejemplo puede ser el nivel económico, que es la pregunta de cualificación que suelen poner la mayoría de empresas. Oye, puedes invertir entre 3.000 o 4.000 o 5.000. De las personas que te responden no, ¿cuántas de verdad van a acabar comprando? Porque desde mi punto de vista personal, desde lo que yo he visto, sobre todo en distintos proyectos, te diría que estaríamos en un porcentaje del 0,5% aproximadamente. Cuando ya sabes una persona que no tiene la capacidad de inversión como para afrontar tu servicio, no tiene ningún sentido que lo pasemos a llamada. Lo único que vas a hacer es poner de peor humor a los comerciales, que luego, como le venga una persona que de verdad cualifica y de verdad puede comprarte, no los tengas en ese punto de energía como para que, oye, pueda apretar más en las objeciones y pueda llevar al cliente a una compra real.
Entonces, no tiene ningún sentido estar pasando a personas que no cualifican, bien sea por esto, bien sea porque no tienen los requisitos previos como para que tú puedas llegar a darle un servicio de calidad. Aquí también os puedo poner yo incluso mi ejemplo. Yo si, por ejemplo, a mí me llega una persona que tiene a lo mejor 10 llamadas al mes, 20 llamadas al mes, obviamente no lo voy a vender, directamente no lo voy a pasar ni a llamada, porque no tiene ningún sentido. ¿Yo le puedo llegar a ayudar? Sí, pero no va a haber el valor en lo que yo vendo. Por lo tanto, está prácticamente asegurado, uno, de que no acabe contento con mi servicio y dos, va a ser muy difícil que yo pueda llegar a darle una venta. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pasar la llamada. Nos pasaríamos ya al punto 2. Y es que otro punto importante en el tema del no-show es que no hay una confirmación activa y la reserva se trata como un evento pasivo. Con esto me refiero a que no hay un traqueo en todo momento de si esta persona me está respondiendo o no me está respondiendo, si me ha confirmado o no me ha confirmado. Por lo tanto, no se trata de la reserva como un compromiso. Es una intención totalmente débil que, ok, agendo y hasta el día de la llamada no vuelvo a saber nada. Por lo tanto, esa intención se evapora. La solución a esto, una activación psicológica. Esta activación psicológica la podemos lograr post agenda gracias a la secuencia de Nurturing. Hay diferentes formas de hacerla, desde una página de gracias hasta con una conversación post agenda para recomendarle el mejor contenido que pueda hacer a esa persona, rescatar lo que le ha hecho a generar una llamada, bien sea el dolor, bien sea la situación deseada, bien sea X, Y o Z. Entonces, ese sería ese punto también importante, estar encima de la persona, tanto para nutrirla como para saber en todo momento si nos ha confirmado o si no nos ha confirmado. Y luego, y finalmente, y muy parecido al punto 2, es que no hay una secuencia por reserva. Y es que el lead se enfría en 24 horas si nosotros no hacemos nada. Un poquito lo que hemos visto anteriormente. Si agenda y nosotros pasamos de él hasta el día de la llamada, ese lead se acaba enfriando. Entonces, no hay mensajes que mantengan el calor y el lead simplemente no aparece. Soluciona todo esto, contacto multicanal. ¿Por qué? Porque si anteriormente he dicho que hay que poner una secuencia de mensajes en las cuales nosotros tenemos que estar encima de la persona y hay que traquear su respuesta, si no conseguimos una respuesta por parte de este lead, hay que llamarle. Por eso es un contacto multicanal. Por lo tanto, aquí, como lo solemos hacer en este caso, es, digamos, haciendo hasta 4 mensajes recordatorios, ¿vale? En este caso, estos dos serían el día de la llamada. Este sería el mismo día de la agenda y este sería 24 horas antes. Por lo tanto, aquí nosotros enviamos el primer mensaje. Aquí traqueamos si esta persona ha respondido. Si ha respondido, perfecto, porque enviamos el segundo mensaje. Si no ha respondido, lo que hacemos entonces es una llamada. En esta llamada nos podemos encontrar en 3 escenarios. Escenario 1, que el lead quiere cancelar. Entonces, perfecto porque lo hemos cogido a tiempo. Escenario 2, el lead quiere reagendar. Perfecto porque nos vamos a evitar un posible no-show. Y escenario 3, el lead se le ha pasado y nos confirma la llamada. Perfecto, porque si nos confirma la llamada, pasaríamos al día 2 y en el día 2 volveríamos a enviarle otro recordatorio. Ahora bien, ¿qué pasa si cuando toca el día 3, día de la llamada, nosotros vemos que no ha respondido a este recordatorio? Pues que en vez de mandarle otro mensaje, lo que nosotros haríamos sería otra llamada. Y volveríamos a tener estos 3 escenarios. Puede cancelar, puede reagendar o puede confirmar. ¿Que nos confirma? Perfecto, porque ya le enviaríamos el mensaje final 10 minutitos antes de la llamada, 30 minutitos antes de la llamada con ese link de acceso. Así es como funcionaría el sistema para asegurarnos, no al 100% porque es imposible, pero un 90, un 80% que se nos van a presentar a las llamadas. Entonces, el embudo actual que está generando estos problemas suele estar construido de esta forma. Y es que tenemos un anuncio, de anuncio vamos al formulario sin filtro, como hemos visto, o un filtro muy débil. Luego un calendario, ¿vale? Que lo que sería una agenda normal y corriente. Aquí no sabemos qué pasa, lo que hemos estado hablando anteriormente, no hay ningún tipo de contacto entre el calendario y la llamada, salvo un mensaje genérico. Y eso se conoce como el hueco de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí es donde muere tu inversión. No hay confirmación, no hay calentamiento, solo una notificación por WhatsApp que el lead seguramente acaba ignorando y luego te pones a rezar para que esa persona se presente a llamada. Entonces, el error que aquí se asume es que si reservan, vendrán y el 50% no lo hará. Y si estás en esa situación, sabrás que es así, no es una cosa que me estoy inventando. Por lo tanto,
Si de verdad queremos solucionar eso, tenemos que cambiar el embudo. Y así debería de estar construido tu embudo para de verdad poder solución a este problema. Al principio tendríamos que tener lo mismo, obviamente, un anuncio. Aquí entraría una cualificación con filtro, que aquí podemos hacerlo, como hemos dicho, con un triaje post-agenda o una cualificación pre-agenda. A raíz de ahí, una confirmación activa mediante mensajes. Luego tendríamos la secuencia multicanal para que podamos contactarle por otra vía, como por ejemplo el teléfono. Luego una thank you page que nos va a ayudar a nutrir muchísimo el lead y a prepararlo hacia la llamada, aunque antes, obviamente, tanto en estas secuencias multicanales y en esta confirmación activa también hay que nutrir al lead. Y finalmente lo que sería la llamada, que si hacemos todo este paso previo, las probabilidades de que nos entre una llamada van a ser muchísimo mayores. Por lo tanto, nos encontramos en dos escenarios totalmente diferentes. Y es que antes no tenías un filtro antes de agendar, no había una confirmación activa, no había una secuencia multicanal y había una página de gracia genérica. Esto generaba una probabilidad de asistencia del 40-50%. Por lo tanto, tienes no-shows por encima del 50-60%. Ahora bien, después de aplicar estos cambios, creas una fricción inteligente, confirmación en 5 minutos, ¿vale? Que es lo primero que he comentado. Tal como entra una persona, tiene que ver una persona atenta, solamente que se le mida por las asistencias y obviamente su labor es, una vez llega una agenda, en menos de 5 minutos tiene que haberle contactado y asegurado esa confirmación de la llamada. Luego, por otra parte, tendríamos 4 mensajes automáticos y llamadas si nos responden, que es lo que hemos hablado anteriormente a nivel de esas secuencias, y una página de gracias totalmente optimizada para poder nutrir y preparar al lead de cara a la llamada. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una probabilidad de asistencia del 75 al 80%. Estamos hablando del mismo tráfico, pero obviamente un mejor proceso en el embudo. Entonces, de forma totalmente resumida, aquí tenemos los 3 pilares del sistema. Estaríamos hablando de filtrar, una fricción para agendar, confirmar mediante un proceso multicanal y buscando siempre la respuesta explícita por parte del lead, y luego activar mediante una secuencia de nutrición. Por lo tanto, nos encontramos por aquí que a nivel neto nos podemos encontrar con unos resultados medios de una mejora del 30% en la tasa de asistencia llamada. Por lo tanto, teniendo un escenario base, como el que hemos visto anteriormente en el primer ejemplo, de un no-show del 50%, pasaríamos a un no-show, del 20%, lo que sería para un ticket medio de 2.500 euros y 100 llamadas mensuales, unos ingresos potenciales de 75.000 euros. Como hemos visto en diferentes escenarios a diferentes tasas de cierre, estaríamos hablando de 7.500 euros hasta unos 37.500 euros si tienes una tasa de cierre del 50%. Pero estamos hablando de que es una cantidad que mes a mes es una barbaridad. Y si a partir de ahí consigues mejorar el sistema, ya sí que puedes empezar a meter dinero en anuncios y ahí ya es donde empieza a crecer todo de manera exponencial. Por lo tanto, nos encontramos de que todos estos ingresos potenciales son sin cambiar el tráfico, porque no necesitas aumentar el presupuesto de anuncios, sin cambiar el producto, ya que tu oferta sigue siendo la misma, pero consigues vender a más personas porque te están entrando más personas a llamadas, obviamente, y solo cambias el proceso. Necesitas varias personas trabajando 24/7, obviamente, o un sistema de inteligencia artificial. Por lo tanto, si quieres tener un sistema completo como este aplicado a tu negocio para que puedas mejorar las tasas de asistencia y llamada hasta un 80% gracias a inteligencia artificial, aquí abajo te voy a dejar un enlace para que puedas ver más en profundidad cómo funciona este sistema y si te encaja que puedas agendar una llamada conmigo y ya veamos si esto de verdad te puede ayudar o no. Así que un saludo.